¿Los viajes en el tiempo son realmente posibles? Según las leyes de la física, es imposible que un suceso de tal magnitud pueda ocurrir. Se hicieron muchos estudios, y los resultados solo demostraban que no era posible, al menos no, con la tecnología que actualmente posee la humanidad. Pero existen casos en todo el mundo donde personas afirman haber viajado en el tiempo. Y tanto sus historias como pruebas físicas son imposibles de ignorar. Esto abre una pequeña probabilidad de que quizás exista una forma de viajar en el tiempo. Por eso hoy, les presento la historia más insólita, en el cual un hombre logró viajar en el tiempo y decidió cambiar su propia historia. Bienvenidos a Mundos Paralelos. Mi nombre es Abel, tengo 23 años. He vivido en Los Ángeles, California toda mi vida. Hoy hace un lindo atardecer, la vista desde aquí es increíble. Me encuentro en el piso 30 del edificio Future Company, el lugar donde trabajo. Sinceramente siento que estoy cansado de tener muchos problemas, siento que todo lo que hice en mi vida estuvo mal. Y este gran arrepentimiento viene desde que tenía los 15 años. Les contaré mi trágica historia. Recuerdo que en ese tiempo, apenas terminaba la secundaria, y pasaba por un terrible momento, debido a la separación de mis padres. Ambos ya no se soportaban, mi padre era un adicto a las apuestas, y el alcohol. Eso le generó una gran deuda, que no podía pagar. Mi madre no soportó vivir de esa forma, así que se separaron. Al momento de irse, mi madre quiso llevarme con ella. Pero yo tomé la peor decisión posible, elegí quedarme en casa de mi padre. Sí, sé que puede parecer una muy mala decisión, pero tenía un motivo muy importante por el cual decidí quedarme. Aunque ahora me doy cuenta que fue el primer error y el inicio de todo. Un año después, al terminar la secundaria, no tenía nada en específico para mi futuro. Solo estaba obsesionado con la música, había formado una banda de rock, con algunos amigos de la secundaria, y decidí seguir ese rumbo. En cuanto a mis padres, pues nada cambió. Mi madre me llamaba de vez en cuando, y mi padre decidió trabajar para los tipos, a los cuales debía dinero. Así que empezó a hacer actividades peligrosas. Básicamente yo me encontraba solo. A fines de ese año, cuando cumplí 17 años, conocí en un concierto a la persona que se convertiría en el veneno más mortífero, que empezó a matarme lentamente. Sí, me refiero a mi exnovia, Rose. Si podría definirla, en ese tiempo. Ella era la persona ideal para mí. Ella ingresó a la banda, y poco a poco, empezamos a llevarnos muy bien. Teníamos muchas cosas en común, eso hacía que siempre, nuestras conversaciones fueran interesantes, además, ella era muy buena con la guitarra. Gracias a eso nuestra banda empezó a surgir, y ser popular en nuestra ciudad. 6 meses después, Rose y yo, nos hicimos novios. Todo parecía ir de maravilla, mi sueño de ser un rockstar no estaba tan lejos. Así el año finalizó, fue un gran año para mí. Hasta que en enero del siguiente año, a mis 19 años, mis sueños se hicieron trizas en un instante. Cuando al salir de un concierto, en el camino de vuelta, a nuestro auto se le vaciaron los frenos, y chocamos contra unas rocas. El daño fue irreversible, 2 miembros de la banda murieron, y yo quedé muy herido, pero no tuve daños graves. En cuanto a Rose, ella no estuvo en ese concierto, ya que estaba en la universidad. Sí, al parecer a ella le estaba yendo muy bien. Y desde que empezó a estudiar, comenzó a alejarse de la banda. Pero conmigo, nuestra relación seguía casi normal, aunque ya no era como antes. Cuando Rose se enteró del accidente, ella vino al hospital y estuvo conmigo.
Venía todos los días para atenderme, ¿qué les puedo decir? En ese momento, ella era como mi ángel. Era muy importante para mí. Un mes después, al salir del hospital, no sabía qué hacer con mi vida, mi sueño de rockstar había terminado. Era muy desalentador. En eso Rose llegó, y se alegró que haya salido del hospital, y me abrazó. Yo le dije que me sentía perdido. No sabía qué hacer de ahora en adelante. Ella me dijo que podía presentarme con una persona, el cual me podría dar un trabajo. Con eso podría estudiar alguna carrera. Honestamente, yo no quería saber nada de estudios, pero por ahora, ese trabajo me vendría muy bien, así que acepté. Unos días después, Rose me presentó a un hombre, él era de esos típicos oficinistas. Su nombre era Harry, el cual se compadeció de mí, y me ofreció un puesto en su empresa. Honestamente, tengo muchas dudas de quién es esta persona, y qué tipo de relación tenía con Rose. Pero por ahora, debía enfocarme en hacer un buen trabajo, y juntar dinero. Así, el tiempo pasó. Yo era como un robot sin vida, ya que el trabajo en este lugar era pesado, al menos para mí, que no tenía una profesión. Al finalizar ese año, me llegó una mala noticia. Mi padre había fallecido, en circunstancias extrañas. Eso fue un duro golpe para mí, aunque la verdad, no me extraña. Después de todo, ese es el final de las personas que viven en ese ambiente podrido. Lo único que ahora me queda, es la casa de mi padre. Es un milagro que no lo haya perdido en sus apuestas, o dado como pago de sus deudas. Pero ahora que lo pienso, temo incluso vivir allí. Esa casa, solo trae malos recuerdos. Meses después, al salir del trabajo, me encontré con Rose, quien casualmente estaba saliendo de la empresa. Ella se alegró al verme, aunque parecía algo nerviosa, yo le pregunté qué hacía aquí. Ella solo dijo, que vino a traer un encargo, para una amiga en la empresa. Esto era molesto, pero ya no hice más preguntas. Así los días pasaron, hasta que un día el jefe de la empresa, Harry, me llamó. Me dijo que tenía una propuesta. Había una empresa de un amigo suyo, que requería personal, pero debían de tener conocimiento básico, o medio, de computación e informática. Así que él me recomendó estudiar esa carrera corta. Me dijo que él personalmente me recomendaría a su amigo al finalizarla. Honestamente, yo no entendía por qué me decía eso. ¿Acaso quería ayudarme, o echarme de la empresa? No sabía exactamente cuál era su objetivo, pero no lo pensé mucho, y me puse a estudiar esa carrera corta. Al año siguiente, a mis 20 años, terminé esa carrera corta. Y tal como lo prometió el jefe, me recomendó a esa empresa llamada Future Company. Era una empresa muy grande, y el trabajo en sí era bastante sencillo, además, la paga era decente. Esto lo celebré con Rose, parecía que mi vida nuevamente tomaba un buen rumbo. Todo se iba acomodando, y la tranquilidad que tanto anhelaba, estaba llegando. Todo esto se lo debía a Rose, ella me había ayudado mucho, era la única persona que estaba conmigo. En cuanto a mi madre, luego de la muerte de mi padre, no volví a saber nada de ella. Tampoco fui a visitarla, ella actualmente vive en Memphis. Así los días, meses y años pasaron. Ya había logrado estabilizarme, tanto laboral como en mi vida personal. Habían sido 3 hermosos años de paz y tranquilidad. Pero nada es para siempre. A mis 23 años, cierto día, cuando salí de la empresa, pasaba por mi antiguo trabajo, normalmente nunca pasaba por allí. Pero esta vez, era la excepción. Cerca de esa empresa, había un pequeño parque, así que decidí ir y descansar un rato. Cuando ya estaba a solo unos pasos, a lo lejos vi a Rose, estaba sentada en los muslos de mi antiguo jefe Harry. Ella lo estaba abrazando, y luego se besaron.
Esto tenía que ser una broma, no lo podía creer. Esto era tan doloroso, que parecía irreal. La persona a la cual yo consideraba lo más importante en mi vida, me estaba engañando con mi antiguo jefe. En ese momento, recordé muchas cosas. Habían muchas dudas que tenía en el pasado, y ahora todo tenía sentido. Rose me engañaba desde hace mucho tiempo, y lo hacía a mis espaldas. Delante de mí, parecía una niña dulce e inocente. Pero en mi ausencia, se convierte en una mujer experimentada y atrevida. Esta era la verdadera naturaleza de Rose. Mi mente y mi corazón se llenaron de odio. Fui ante ellos, y grité el nombre de Rose. Ella al verme se asustó, no sabía qué decir. En cuanto a Harry, simplemente se puso de pie, y empezó a reírse. Luego de eso confesó toda la verdad. Lo que me dijo fue, que él y Rose son pareja desde hace años. Y eso es debido al padre de Rose, quien los comprometió cuando eran adolescentes. Él sabía que Rose salía también conmigo, pero todo estaba acordado entre ellos. Yo le pregunté, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué me mintieron? En ese instante Rose, que parecía una niña asustada, cambió de personalidad y mostró su verdadera naturaleza. Ella dijo que simplemente todo era culpa de mi padre. Rose me explicó que mi padre le debía mucho dinero a su padre, y como no podía pagarlo, él le pidió a mi padre, que a cambio le entregara a mi madre. Al enterarse mi madre de todo eso, decidió separarse de mi padre, y se fue. Ante esto el padre de Rose, obligó a mi padre a trabajar para él, haciendo trabajos delictivos y humillantes. Yo nuevamente le pregunté a Rose, ¿eso qué tenía que ver conmigo? ¿Por qué me engañaste todo este tiempo? Rose simplemente me miró fríamente, y dijo, que yo solo fui una herramienta, para conseguir sus objetivos. Yo no comprendía nada. Luego Rose me explicó, que su objetivo principal, era acabar con Frank, el exmiembro de mi antigua banda. Resulta que Frank, era el hermano menor de Harry, y él le ordenó a Rose, vigilar a su hermano, ya que tanto él, como su hermano, estaban disputando la herencia de su padre, el cual era la empresa que él posee, actualmente. Rose se acercó a mí, y a la banda, con el propósito de vigilar a Frank, así que fingió tener una relación conmigo, para que Frank no sospechara, y cuando su objetivo se hubiera cumplido, ella decidiría, alejarse de la banda. Así que tanto Rose, como Harry, planificaron el accidente, en el cual Frank murió junto a otro miembro más de la banda. También se suponía, que yo debía morir, pero sobreviví, y para que yo no sospechara, Rose fingió no saber nada, y siguió actuando como mi novia. Luego Rose, decidió recomendarme, a la empresa de Harry, para que él me tenga vigilado, y yo no pueda descubrir nada, acerca del accidente. Pero cuando pasaron los días, y meses, Rose quería deshacerse de mí. Y cuando intentó hacerlo, su padre la contactó, y le pidió que siguiera fingiendo estar conmigo, para así mantenerme distraído. Su padre había localizado el paradero de mi madre. Ahora su objetivo era más retorcido. Así que decidió eliminar a mi padre, y fue a encontrarse con mi madre. Yo me descontrolé, y agarré fuertemente a Rose. Le pregunté, ¿qué le hicieron a mi madre? A lo que Rose fríamente me dijo, que no lo sabe, quizás haya sido vendida, o algo peor. Yo caí de rodillas, sentía que mi mundo se terminaba. Lo había perdido todo. Luego Harry empezó a reírse, y dijo, ¿por qué crees que Rose fingió ser tu novia, por muchos años? Todo era un acuerdo, para cumplir nuestros objetivos. Ahora que ya no eres útil, tu vida debe terminar. Precisamente hoy, te ibas a enterar de toda la verdad. Él abrazó y besó a Rose, ambos sonreían. Luego Harry hizo una llamada, y vino un auto negro, con lunas polarizadas, del cual bajaron 4 tipos.
Ellos me taparon el rostro con una bolsa y me secuestraron. Luego de unos minutos, cuando me quitaron la bolsa, estaba en el piso 30 de la empresa Future Company. Tenía los brazos y pies atados. Supongo que este sería el lugar donde terminaría mi vida. Ya nada importaba. Luego vi el horizonte, era un atardecer muy hermoso. Es una lástima que sea el último atardecer que pueda presenciar. Luego hice un último esfuerzo y logré desatarme. En eso la puerta se abrió e ingresaron esos tipos, junto a ellos estaba Harry y Rose. Al verlos, yo estaba decidido, al menos esta vez, escogería mi propio fin. Esta será la primera y la última vez en donde yo decidiré mi propio destino. Después de todo, ya nada importaba, todo estaba terminado. Así que, corrí a toda velocidad y atravesé los vidrios del edificio. Fue un salto hacia mi fin. Un salto que sería también una forma de conseguir mi libertad de este mundo atroz. Y desde el piso 30, caí a una gran velocidad. Cuando me encontraba en plena caída, vi como toda mi vida pasaba en un instante, como si de una película se tratara. Yo solo cerré los ojos, estaba preparado para el impacto contra el suelo. Pero en ese instante, ocurrió algo insólito. Frente a mí, se abrió un agujero dimensional, era muy irreal. Este fenómeno irradiaba partículas de luz. Y debido a la velocidad de la caída, inevitablemente ingresé por ese agujero dimensional. Casi en ese mismo instante perdí el conocimiento, todo se volvió oscuro. Cuando logré despertar, me encontraba en una habitación, y estaba acostado en una cama. No sé cuánto tiempo haya estado inconsciente, cuando recobré completamente mi sentido común, me di cuenta que esta era mi habitación, estaba en mi casa. Yo no sabía qué había pasado, todo esto era muy raro, se suponía que yo ya debería estar muerto. Lo último que recuerdo, era que estaba cayendo desde el piso 30 del edificio Future Company. ¿Qué rayos fue lo que pasó? Luego me observé a mí mismo, y me di cuenta que mi aspecto había cambiado. Mis manos, y todo mi cuerpo, parecían más delgados. Fui rápidamente al baño, y me vi en el espejo. Mi sorpresa fue muy grande, había rejuvenecido. Tenía un aspecto muy juvenil. Luego fui corriendo a revisar mi celular, y para mi sorpresa, había retrocedido en el tiempo. Había regresado 8 años atrás, en este tiempo yo tenía 15 años. Por un momento me quedé muy impresionado, mi cuerpo temblaba de miedo, pero en ese instante, mi mente se aclaró, ya no había tiempo para dudar. Este es el año, donde todas las desgracias comenzaron a llegar a mi vida. Pero ahora que estoy de regreso, no permitiré que eso vuelva a suceder. Me cambié de ropa rápidamente, y bajé a la sala. Allí estaba mi madre, al verla mis ojos se llenaron de lágrimas. Fui corriendo y la abracé fuertemente, mi madre se sorprendió, y me dijo, ¿qué te ocurre? Pareciera que no me hubieras visto en años. Yo solo sonreí, y le dije, quizás eso no sea del todo incorrecto. Luego le pregunté por mi padre, ella me dijo, que había salido a una entrevista de trabajo. Le pregunté si ella sabía dónde era, ella no lo sabía exactamente, pero sí sabía la dirección de la zona donde se encontraba esa empresa. Le pedí que me lo dijera, ella estaba un poco confundida, pero confió en mí, y me dio la dirección. Yo la abracé nuevamente, y salí a toda velocidad a encontrar a mi padre. Tenía que impedir que volviera a apostar y endeudarse con el padre de Rose. Cuando llegué al lugar, era una zona donde habían muchas casas de apuestas y bares. No debía perder tiempo, así que ingresé a todos esos lugares. Por supuesto ingresé a escondidas, ya que en estos lugares no admitían a menores de edad. Luego de buscar incansablemente, había pasado ya por varios lugares, y no encontraba a mi padre. Solo faltaba un último lugar, era un salón de apuestas,
tenía un aspecto bastante peligroso. Me colé como pude, una vez estaba dentro, busqué por todos lados a mi padre. Felizmente por fin pude encontrarlo, estaba en una mesa junto a 4 personas, para mi sorpresa, en esa mesa también estaba Harry, el traidor que me mintió junto a Rose. Tenía un aspecto más joven, también estaba el papá de Rose, y un señor más. Supongo que ese debe ser el padre de Harry. Ellos tenían una sonrisa muy maliciosa, y mi padre estaba bastante abatido y preocupado. Yo en mi mente dije, tal vez llegué demasiado tarde. Pero tenía que hacer algo. Fui rápidamente ante mi padre, él me vio acercarme, y se sorprendió. Vino hacia mí rápidamente, y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo ingresaste? Yo le dije que eso no era importante, le pregunté si aún no había apostado con esos tipos. Mi padre me dijo, ¿cómo sabes eso? Yo le dije confía en mí, vayámonos de aquí, le supliqué a mi padre que dejara este lugar. Según los recuerdos que tengo del pasado. Mi padre nunca hacía caso a mis peticiones, pero no sé qué fue lo que le pasó esta vez, y por primera vez, él me hizo caso. Me dijo, está bien, vámonos. Felizmente, él aún no había apostado una gran suma de dinero. Solo había estado apostando pequeños montos, los cuales pudo pagar, gastando su sueldo del mes. Los tipos de la mesa, incluyendo a Harry, nos miraban un poco molestos. Luego el papá de Rose llamó a mi padre, le gritó diciendo ¿qué haces? No nos hagas perder el tiempo, vuelve rápido. Por alguna razón, mi padre tenía miedo de ese tipo, pero luego me vio, yo tenía lágrimas en mis ojos, así que decidió irse. Simplemente le dijo al papá de Rose que ya era suficiente por hoy, me tomó del brazo y nos fuimos. Al salir, mi padre tenía lágrimas en sus ojos. Me dijo que si yo no hubiera venido, él hubiera apostado una gran suma de dinero. Él sabía que perdería, ya que esos tipos hacían trampa y no podía escaparse de ese lugar. Él me agradeció que haya aparecido, ya que le di el valor para salir y no arruinar su vida. Él me abrazó fuerte, luego me dijo, no le digas esto a tu madre. Yo le dije, ella ya lo sabe, pero si eres sincero con ella, seguramente te perdonará. Mi padre solo sonrió, y así volvimos a casa. Al llegar, mi padre se disculpó con mi madre, y desde aquel día, nuestra vida familiar empezó a arreglarse. Días después. Recuerdan que en mi vida pasada, cuando mi madre se separó de mi padre, y antes de irse, me pidió ir con ella. Yo en ese entonces me negué, y decidí quedarme. Bueno, el motivo principal de esa decisión era Ángela. Ella era mi compañera en la secundaria, fuimos amigos desde los primeros años de la secundaria. Ella era muy importante para mí. Siempre estábamos juntos, apoyándonos mutuamente. Lastimosamente, al finalizar la secundaria, ella se fue con su familia a San Francisco. Antes de irse, ella me prometió que nos volveríamos a ver cuando termine sus estudios universitarios. Lastimosamente, cuando tenía 22 años en mi vida pasada, ella me contactó y me dijo que quería encontrarse conmigo, quería estar conmigo y así cumplir nuestra promesa. Pero yo la rechacé debido a que estaba con Rose. Le dije que no podría cumplir esa promesa. Así que le dije que se olvidara de mí, después de todo, ella se merecía a alguien mejor, y eso era una gran verdad. En ese momento, me dolió mucho rechazarla, y más aún por Rose, quien al año siguiente, me diría toda la verdad de su traición, y luego intentaría deshacerse de mí. Ahora en esta vida, no permitiré que eso vuelva a ocurrir. Al día siguiente, fui al colegio, y me encontré con Ángela. Volver a verla fue increíble, tenía muchas ganas de correr y abrazarla. Pero eso se vería muy raro, así que me contuve y solo la saludé como siempre lo hacía. Luego fuimos juntos a clase, este era un nuevo inicio, y mi vida escolar junto a Ángela era muy increíble.
Así, pasaron los días y meses. Mi vida era perfecta, mis padres estaban juntos, y mi papá decidió trabajar en una empresa, mi madre siempre nos esperaba en casa. En el colegio también, todo iba bien. Estaba al lado de la única persona que verdaderamente me quería y valoraba. ¿Qué más podía pedir a la vida? Al finalizar el año escolar, llegó el momento que no quería que pasara. Ángela se mudaría con su familia a San Francisco. Al igual que en mi vida pasada, hicimos la promesa de volver a estar juntos al terminar la universidad. Lo grandioso es que sé que ella cumplirá su promesa, como en la otra vida. Claro, aunque eso no quita que las despedidas siempre son dolorosas. Un mes después, me reuní con mis amigos de mi antigua banda. Les propuse formar un grupo de rock, y ellos aceptaron. Por supuesto, al hacer esto, tenía dos objetivos importantes en mente. Primero, quería lograr mi sueño de ser un rockstar. Segundo, salvar a Frank de su hermano mayor Harry, quien intentará eliminarlo en el futuro. Así fundamos nuevamente nuestra banda. Yo ya tenía la experiencia necesaria y los pasos a seguir para triunfar. Así que me enfoqué en cumplir esos objetivos. Todos en la banda tomaron de buena forma mi guía y me convertí en el líder de la banda. Además de mi experiencia, ahora ya no me sentía solo y vacío. Ahora, cuando volvía a casa, me esperaban mis padres, tenía un hogar cálido y un gran apoyo de su parte. Esto influyó mucho en mi inspiración para componer mis músicas. Ahora estaban en un nivel muy alto. Así pasaron los meses, y nuestra banda empezó a sonar en nuestra ciudad. Habíamos conseguido reconocimiento y un nombre con el cual habíamos hecho una marca que identifica a las personas, y cada vez ganábamos más seguidores. Todo iba muy bien. Cierto día, en un concierto, apareció Rose. Al parecer había llegado el momento de enfrentarla. Pero esta vez tengo la ventaja, porque ya sé qué clase de persona es. Tengo un gran plan para deshacerme de ella. Ese día, Rose estuvo en el concierto. Al terminar, ella se acercó a nosotros, su objetivo era ingresar a la banda. Ella nos saludó amablemente y dijo que quería ingresar a la banda. Luego nos pidió una guitarra y nos demostró su destreza, creando melodías. No puedo negar que ella era buena con la guitarra. Todos en la banda estaban animados y querían que ella ingrese a la banda. Pero yo ya había vivido esto una vez, así que dije que no, me negué totalmente. Rose intentó suplicar e insistir, pero no di mi brazo a torcer. Ella se enfureció, arrojó la guitarra y se fue. Con esto había terminado uno más de los grandes problemas en mi vida. Ahora tenía de hablar con Frank, debía ayudarlo a ganar la herencia de su padre e impedir que Harry le haga daño. Al día siguiente, hablé con Frank y le conté los planes de su hermano. Claramente no podía decirle toda la verdad, él jamás creería que vengo del futuro. Pero fui lo más específico y serio posible. Frank estaba en dudas, no sabía si creerme o no. Al final estuvo de acuerdo, él me dijo que su hermano estuvo actuando raro últimamente y su carácter había cambiado. Ya no le extrañaba que pueda hacerle daño. Frank dijo, para hacer que Harry pierda la herencia y además pague por sus errores, debíamos tener pruebas. Yo le dije, por supuesto que habrá pruebas, tengo una gran idea. No le podía decir que dentro de 6 meses, su hermano y Rose dañarían los frenos de nuestro auto y ocurriría ese accidente fatal. Así que solo le dije que en 6 meses obtendríamos la prueba más contundente. Frank aceptó mi propuesta y confió en mí. 6 meses después, el concierto había terminado, la banda se quedó ultimando detalles, y yo me apresuré a ir al estacionamiento. Yo sabía que Harry y Rose estaban dañando los frenos del auto.
Así que llevé una cámara y me camuflé en la oscuridad. En ese momento, aparecieron dos sujetos. Yo nunca los había visto. Ellos se acercaron a nuestro auto y empezaron a hacer su trabajo. Ellos dañaron los frenos y luego se marcharon. Yo los seguí, sin hacer ningún ruido. Poco más de 2 cuadras, estaba un auto negro, con lunas polarizadas. Los dos sujetos se subieron a ese auto. Luego el auto arrancó, la ventana del conductor estaba abierta, así que cuando se acercó, pude confirmar que era Harry, y a su lado estaba Rose. Ambos se veían muy felices, tenían una sonrisa burlona, y así se fueron. Ahora ya tenía la prueba para acusarlos, pero el accidente tenía que ocurrir, de lo contrario nuestras acusaciones podrían no ser aceptadas completamente. Luego hablé con Frank y la banda, les conté lo que había sucedido. Ellos se sorprendieron, luego decidimos alquilar un auto y le atamos el auto dañado. Lo llevamos al lugar donde se suponía que tendríamos el accidente. Al llegar, arrancamos el auto dañado y lo soltamos a una gran velocidad. El auto se estrelló contra las rocas, destruyéndose completamente. Luego nos fuimos, teníamos que escondernos, al menos por 2 días, para que Harry no sospeche nada y empiece a actuar, reclamando la herencia. 2 días después, la noticia del accidente ya se había hecho conocido por todos. Harry estaba a punto de ser el único heredero de su padre. Él estaba haciendo los documentos correspondientes y Rose estaba junto con él. Pero cuando todo parecía ya decidido, justo en ese momento, Frank y yo ingresamos. Todos dentro de la habitación se sorprendieron, en especial Harry y Rose. Ellos no sabían qué hacer, estaban completamente devastados. Frank se acercó a su padre, él inmediatamente lo abrazó y se alegró de que estuviera vivo. Frank le explicó lo sucedido y también le mostró el video que yo había grabado. Así pudimos comprobar que el autor intelectual de aquel incidente era Harry y Rose. El padre de Frank se alteró completamente y abofeteó a Harry. Luego ordenó a sus guardaespaldas que lo detuvieran y también a Rose. Ambos serían sentenciados y enviados a prisión. Luego el padre de Frank me agradeció por haber ayudado y salvado la vida de su hijo. Como compensación dijo que de ahora en adelante apoyaría nuestra carrera musical y nos ayudaría a grabar nuestro primer álbum musical. Yo estaba completamente agradecido, esa era la ayuda que necesitaba. De esta forma, logré resolver el caso de Frank, y mi futuro con la banda era muy prometedor. Unas semanas después, ocurrió algo que no tenía previsto, esto no sucedió en el futuro, por eso estaba preocupado. El padre de Rose había pagado una gran suma de dinero por la fianza y sacó a su hija de la prisión. Ahora era más probable que decidan tomar venganza contra mí y mi familia. Yo actualmente no tenía los medios para hacerles frente. Ellos tenían negocios y mucho dinero, además de pertenecer a mafias muy peligrosas. Solo había un camino a elegir, así que hablé con mis padres y les expliqué la situación, ellos también se encontraban preocupados. Cuando todo parecía un callejón sin salida, mi padre recordó que tenía pruebas concretas de los negocios ilícitos que manejaba el padre de Rose. Después de todo, ellos se conocían desde hace años. Luego de pensarlo, mi padre no sabía si debía actuar o esperar. Ya que aún no sabíamos si Rose y su padre nos atacarían. Era muy riesgoso actuar antes de tiempo. Cuando estábamos en ese dilema, recibí una llamada de Frank, se le escuchaba muy preocupado. Él me dijo que su padre había sido secuestrado y que yo y mi familia estábamos en peligro. Esto era una terrible noticia, le dije a Frank que se calmara y si sabía o sospechaba quién lo hizo. Frank estaba completamente seguro de que era el padre de Rose. Mi padre al escuchar eso, tomó la decisión de actuar. Llamamos a la policía
y presentamos una denuncia en contra del padre de Rose. Mi padre se encargó de presentar todas las pruebas que tenía y también les dijimos sobre el secuestro del padre de Frank. Al parecer la policía ya tenía en su mira al padre de Rose desde hace tiempo. Él era un mafioso bastante conocido, pero nunca encontraron pruebas que lo incriminen, por eso no podían tocarlo. Pero ahora que mi padre presentó las pruebas, la policía estaba más que agradecida con nosotros. Al fin podrían detener a ese tipo, que era un mal a la sociedad. Mi padre pidió garantías para nuestra seguridad. Así que 2 policías se quedaron a vigilar nuestra casa. Ahora que todo estaba hecho, solo quedaba esperar. En la madrugada, cuando todo parecía tranquilo, apareció una camioneta, del cual bajaron muchos tipos armados, claramente eran delincuentes, y comenzaron a disparar a nuestra casa. Pero con lo que ellos no contaban, era que habían 2 policías en casa. Ellos salieron rápidamente, y se armó un fuego cruzado. Los policías estaban en desventaja, pero los delincuentes se habían encontrado con una variable inesperada. Eso les obligó a retirarse. Los policías tenían algunas heridas, pero nada grave. Al amanecer, el oficial llamó a mi padre para decirle que durante la madrugada irrumpieron en la casa del padre de Rose y lograron capturarlo. Además, desmantelaron todo su negocio y el padre de Frank fue liberado. Él solo tenía unas cuantas heridas y moretones. Honestamente eso me sorprendió, la policía actuó muy eficientemente. Días después, nos enteramos que al padre de Rose se le dio cadena perpetua debido a todos los crímenes que había cometido. En cuanto a Rose, se le dio 15 años de prisión por intento de homicidio, estafas y robo. Si lo pienso detenidamente, Rose también es una víctima, en cierta forma. Ya que creció desde los 8 años, sin una madre, y creció en un ambiente muy peligroso. Su padre solo le enseñó el mal camino, así que es una pena que su vida se haya desperdiciado de esa forma. Ahora todo se había solucionado, ya no habían problemas o cabos sueltos que dañarían mi vida. Así que desde ese día, empecé a vivir plenamente. El padre de Frank cumplió su promesa y nos ayudó a grabar nuestro primer álbum musical. En su lanzamiento, el álbum fue un total éxito. Mi sueño de ser un rockstar se había cumplido. Pero sobre todo lo más importante es que ahora tenía junto a mí a mis padres, quienes me apoyan incondicionalmente. 2 años después, cuando estaba de camino a casa, luego de una gran gira con la banda, recibí una llamada, era Ángela, yo sentí una gran felicidad al escucharla. Ella me contó que había terminado su carrera, era ingeniera de sonido. Ella había decidido estudiar esa carrera para trabajar a mi lado y ser el complemento perfecto para nuestra banda. También me dijo que era mi más grande fan, se sabía todas mis canciones. Luego me dijo lo más importante, y es que dentro de una semana estaría aquí conmigo nuevamente, y esta vez será para siempre. Honestamente, no sé qué fue lo que sucedió. No sé por qué volví al pasado, o por qué se me dio esa oportunidad. Tampoco sé qué sucedió con esa realidad oscura y terrible que viví en el futuro. Solo sé que esta realidad me encanta y es lo que siempre quise para mi vida. Así que de ahora en adelante, viviré y disfrutaré cada instante. Quizás algún día, cuando pasen los años, podría contar mi historia. Ahora es muy pronto, ya que el mundo no está preparado para saber sobre los viajes en el tiempo. Pero el día que lo cuente, seguramente será una linda y entretenida historia de ficción para mis hijos y nietos. Mi historia será titulada El hombre que viajó al pasado y cambió su historia. Fin.
Y así termina nuestra historia. Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya mantenido al borde de sus asientos. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido de Mundos Paralelos. Hasta la próxima.